practicar Conduprimos, Educamos Conduciendo, Autos y Vías, Avice, sea el sur y sea responsable. Si hay algún otro centro que se encuentre en la reunión, puede escribir aquí por el chat de esta reunión o aquí por interno. Muchas gracias, concejal. Bueno, listo. Muchísimas gracias. Un saludo muy especial para todos, para los funcionarios de la administración que nos acompañan, del área metropolitana, a todas las escuelas de conducción también, muchas gracias. Esta es la Comisión Accidental 116. Ustedes saben que tratamos de ser muy ejecutivos para que estas reuniones realmente sean de resultados y no tanto, digamos, de mucho discurso, para que busquemos cómo, digamos, solucionar las situaciones que se les presentan a las escuelas de conducción, que es un servicio público que se le presta a la sociedad de enseñanza de conducción y tenemos que mirar cómo institucionalmente, en vez de generar unas trabas que no son de mala intención, pues podemos, digamos, ayudar a que este sector económico pueda reactivarse bien y pueda seguir creciendo para que el servicio público que prestan lo hagan de manera adecuada. Recuerden que nosotros, para que esto fuera muy ejecutivo, creamos una subcomisión de estudio con la Secretaría de Movilidad para analizar de manera concreta los puntos que estábamos analizando y aquí en la comisión íbamos a hacer, digamos, como la evaluación y el análisis de los mismos. Porque decidimos evacuar todo lo que era primero con el tema de la Secretaría de Movilidad para después pasar, digamos, a las otras necesidades que se presentaban con Secretaría de Educación y otras entidades. Entonces, a mí me gustaría de pronto que la subcomisión desde la Secretaría de Movilidad nos la ayudó a coordinar el doctor Carlos Marín, subsecretario. Estuvo en representación de ustedes, de las escuelas Fabio Giraldo, y estuvo pues también en nuestro equipo de la oficina en el Consejo presente en las reuniones. Entonces, a mí me gustaría si el doctor Carlos Marín nos contara cómo estuvo la subcomisión, qué temas se abordaron, qué decisiones, digamos, administrativas hay al día de hoy. Entiendo que hacen falta terminar unos estudios técnicos para que la subsecretaría legal autorice la expedición de la nueva decisión, pero que nos cuenten acá cómo se logró avanzar y qué decisiones se han adoptado para que podamos aportarle al desarrollo de este sector. Doctor Carlos. Bueno, muy buenas tardes para todos nuevamente. Carlos Alberto Marín, subsecretario de Seguridad Vial y Control. Ustedes saben que hemos venido pues como trabajando en esta subcomisión con el tema de buscar articular acciones que puedan dar un nuevo acto administrativo que ayude pues a que las escuelas de conducción, según sus requerimientos, podamos implementar. Ya hemos realizado varias visitas técnicas con Fabio, que es el presidente de las escuelas de conducción. Hemos tenido la oportunidad de interactuar. En territorio estuvo uno de nuestros subcomandantes, que es Fabio Mesa Polanco. Estuvo un representante, un ingeniero de la subsecretaría técnica y un abogado de la subsecretaría legal. Se han venido pues como realizando todas las posibles alternativas para modificar la resolución. Hasta que no se haga el estudio técnico definitivo, porque todo tiene que tener un soporte técnico para poder tener una aprobación legal, y ya desde el despacho del secretario de Movilidad, cuando se haga todo el tema técnico y legal, podríamos estar avanzando, pero hemos venido como trabajando con ese tema. Por ahí Fabio, está por acá también conectado Fabio, el de las escuelas de conducción. Sí, señor, aquí estoy. Yo creo que nos puedes ayudar a dar claridad pues de lo que hemos avanzado con este tema, pero estamos muy atentos para que se surta a buen efecto este acto administrativo y que podamos culminar con buenos resultados. Era como lo que tenía que decir para que ellos... para este gremio, para la comunidad, en términos de tiempo, más o menos cuándo está terminado ese estudio técnico y cuándo la subsecretaría legal le daría visto bueno, más o menos en términos de tiempo, para que vayamos contextualizándonos.
Bueno, a ver, para darle un término en el tiempo, pues yo no le podría decir que para esta semana ni para la otra, concejal o amigos de la comisión, pero sí estamos pues como trabajando en el tema. No sé si el doctor Gustavo Cortés tiene como Pero nos podemos meter antes de finalizar octubre. pues en el estudio técnico estamos avanzando mucho, porque no queremos como generar una expectativa que después no se pueda cumplir y que seamos pues lo suficientemente responsables con esa decisión. Yo sí esperaría que terminando este mes se pueda avanzar lo suficiente para que podamos tener el acto administrativo y se pueda socializar con ustedes y ya darle como la aplicación definitiva. Fabio está por ahí para que nos oriente, pero yo creo, doctor, que sí es bueno ponernos una meta, que no nos quede esto en el aire, porque digamos las metas, los objetivos nos ponen, digamos, el cronograma. Entonces yo creo que sí es bueno una delimitación, todos entendemos que probablemente no sé ese día exacto, pero que uno sabe que la administración está trabajando de manera juiciosa en una especie de término para poder que todos tengamos un contexto y no quede Concejal, ¿qué necesita que le ayude? Perdón. es para que nos cuentes, por favor, dentro de la comisión que hicieron en la Secretaría de Movilidad, qué temas se abordaron y más o menos de manera previa qué decisiones hay como acordadas. A ver si de pronto nos hacen un contexto a todos. Sí, señor. Bueno, entonces, básicamente se hicieron dos reuniones presenciales, dos reuniones en la Secretaría de Movilidad para definir todo el esquema y cuántos centros de enseñanza iban a ser los beneficiados precisamente para la visita técnica. En la primera reunión pues nos presentamos, planteamos toda la función del trabajo que íbamos a hacer. En la segunda ya definimos prácticamente todo el esquema de trabajo porque fue muy rápido. La verdad, la Secretaría de Movilidad fue muy diligente en cabeza pues del secretario y el subsecretario, el doctor Carlos Marín. Se definieron los equipos de trabajo. Se definió en la segunda reunión que nosotros como centros de enseñanza debíamos entregar un listado de vehículos exactamente de la ciudad de Medellín para que la Secretaría de Movilidad entendiera cuántos vehículos exactamente estaban matriculados y afiliados a los centros de enseñanza para ellos poder entender dentro de ese listado cuántos vehículos estaban funcionando y moviéndose por las vías del territorio de Medellín y no solamente sino en Medellín, sino en el área metropolitana, porque además algunos centros de enseñanza concejal, tienen algunos vehículos a gas o híbridos y están exentos. Entonces querían saber exactamente cuántos vehículos realmente se iban a abordar. Nos solicitaron las direcciones exactas de cada centro de enseñanza para que ellos desde la subsecretaría técnica georreferenciaran a cada centro de enseñanza y poder entender cómo se encuentra cada centro de enseñanza con respecto a las vías que tienen hoy Medellín restringidas para el uso de la enseñanza práctica y desde ahí entender más o menos cómo ellos podrían de manera técnica, que en este caso están precisamente trabajando en eso, cómo poder no solamente trabajar con el levantamiento del pico y placa definitivo para los centros de enseñanza, sino también para las vías restringidas. Concejal, eso me parece muy importante porque iban a georreferenciar o están georreferenciando los centros de enseñanza. Por eso los centros de enseñanza se les solicitó esa información. Y de tercer medida, concejal, en esa segunda reunión se acordó una visita técnica de carácter técnico a los centros de enseñanza automovilística del sector de la minorista, porque este sector de la minorista, además estos son 12 centros de enseñanza que se encuentran en este sector, se encuentran dentro de la zona amarilla, que es el sector de la Candelaria. ¿Y qué es la zona amarilla? Pues que ahí no podrían ni parquear, ni estacionar ningún vehículo en estas zonas. Entonces, esta zona de la ciudad, concejal, y demás personas que se encuentran aquí, pues se encuentran muy afectados porque además de que tienen vías restringidas, de que tienen pico y placa, pues en este momento no hay pico y placa, pero además la zona amarilla. Entonces se acordó hacer una visita técnica y en esta visita técnica nos acompañaron el subcomandante Fabio Mesa y
y si no estoy mal, el ingeniero, el doctor, no me acuerdo el nombre, pero fue de la subsecretaría técnica, hicimos el recorrido completo de toda la zona de la Candelaria, ahí por donde se encuentran generalmente todos los centros de enseñanza, se levantaron información, se les entregó información a ellos para verificar, concejal, si se podría, desde el punto de vista técnico, reglamentar y señalizar una celda de permiso de parqueo transitorio, porque como cada centro de enseñanza tiene que abrir y cerrar sus clases prácticas enfrente del centro de enseñanza por la georreferenciación que tiene el SICOP, el Sistema de Seguridad y Vigilancia, entonces se entregó toda esta información, concejal, ellos tienen toda la información, hemos estado en contacto también con el doctor Carlos Marín, que me ha estado solicitando alguna información adicional, y de una vez aprovecho la oportunidad para los centros de enseñanza que se encuentran aquí, concejal, porque también hay que decirlo de manera muy abierta, sin ocultarlo, hay centros de enseñanza que son muy celosos para entregar esta información y hemos hablado, concejal, con usted lo hemos hablado de manera personal y también con el doctor Carlos Marín, que realmente cualquier trazabilidad o cualquier información que se haga por parte de los centros de enseñanza, que se haga directamente desde esta mesa, porque históricamente hemos sufrido que algunos centros de enseñanza como que van siempre en coche, entonces no entregaron la información precisa y siempre son gracias a Dios de la gran mayoría, por decirlo así. Pero entonces, en consecuencia, concejal, estamos precisamente trabajando con la Secretaría para que se entregue el borrador de la resolución del levantamiento definitivo del pico y placa para los centros de enseñanza, verificar qué vías realmente se van a levantar también por decreto, es decir, que se van a permitir el ingreso de los vehículos de enseñanza para poder permitir el ingreso allí y no sufrir ningún tipo de sanción, y esperar la respuesta ya de la parte de la subsecretaría técnica para ver el sector de la minorista cómo se podría revisar el tema de las celdas para parqueo y no sufrir el tema que se sufre hoy por hoy en esa zona. Esos son los 3 puntos que se han trabajado, concejal, y estamos a esperar la respuesta de la Secretaría de Movilidad. Bueno, vea, yo creo que es muy importante primero resaltar la actitud de la administración, resaltar la actitud del secretario de Movilidad, Carlos Cadena, resaltar la actitud del doctor Carlos Marín y del doctor Gustavo, porque miren, no es fácil cuando, digamos, no hay voluntad política por parte de la administración de solucionar un problema, de que uno pueda llegar a soluciones. Y aquí en este caso yo tengo que hacer un reconocimiento público a ellos 3 y a toda la Secretaría de Movilidad, porque yo pienso, y también es un mensaje para las escuelas de conducción, que ha sido muy difícil que hagan, digamos, fuerza de gremio, fuerza de sector, y yo creo que esto ha permitido en que ustedes hayan entendido de que hay unos temas comunes de sector que tienen que trabajar de manera mancomunada. Y uno de estos es todo lo que hemos estado viviendo durante esta comisión accidental. Yo creo que esta es de las comisiones accidentales que más rápido en la historia del Consejo, nos lo dirán los funcionarios del Consejo que trabajan acá, está entregando resultados. Y eso es debido a la actitud positiva y gerencial que ha tenido la Secretaría de Movilidad. Yo he evidenciado que no había, digamos, información general sobre esta actividad en la ciudad porque no había, digamos, fuerza de gremio, no había fuerza, digamos, mancomunada, entonces no había quien hablara por el sector, entonces iban haciendo, digamos, unos trámites, pero no había una visión desde la Alcaldía de Medellín sobre este sector. Hoy yo creo que el hecho de que estemos, digamos, mapeando todas las escuelas de conducción y que se esté, digamos, georreferenciando el lugar donde trabajan, cuántos vehículos hay, cuáles son amigables, cuáles no, y que muy seguramente esto nos va a conllevar a que la alcaldía pueda inclusive pensar en cómo incentivarlos a ustedes como escuelas de conducción a que de a poco vayan migrando a estas tecnologías limpias, que es una gran apuesta que tiene esta Secretaría de Movilidad. Seguramente podemos llegar a mirar cómo desde la alcaldía se puede incentivar ese tema, y miren la apertura que han tenido incluso en entender de que ustedes es un servicio público que debe estar exento de este tema de pico y placa y de otra situación. Yo creo que esta comisión accidental debemos mantenerla en el tiempo, como decía Fabio, como aparte de cuando, digamos, logremos solucionar estos inconvenientes o trabas institucionales no malintencionadas, hacer unas revisiones temporales de cómo va el sector, porque la idea es seguir apoyando
y seguir que ustedes sigan prestando un servicio público adecuado y necesario a la ciudad. Yo creo que es importante, vamos a estar muy pendientes, digamos, a la finalización del estudio técnico por parte de la Secretaría de Movilidad, para que la Subsecretaría Legal pueda dar el visto bueno jurídico, y ojalá, pues yo le invito respetuosamente a la Secretaría de Movilidad de que esto lo logremos sacar antes del 31 de octubre que termina el mes. Yo creo que sería una excelente noticia para el sector, y yo sé que se puede, Y adicionalmente no sabría, Fabio o Carlos, si sea necesaria otra reunión de la subcomisión, o ustedes creen que ya las reuniones que se necesitaban surtieron, o pueda necesitarse una adicional, porque si no, pues podríamos esperar a que este tema se dé, digamos, para culminar las necesidades básicas que necesitamos con el tema de movilidad, para centrarnos a empezar a trabajar con la Secretaría de Movilidad y con el área metropolitana, digamos, en el resto de necesidades del sector. Yo no sé, Fabio y Carlos, si ustedes creen que se necesite otra reunión de sector o otra subcomisión. Doctor, mire, concejal, discúlpeme, doctor Carlos, yo me adelanto un poquito. Pues esta mañana precisamente tuve una reunión telefónica con el doctor Carlos Marín. No sé si sea necesaria otra reunión, pero yo creo que el contacto, y les doy esta noticia pues de una vez, doctor, y gracias a usted, concejal, porque pues esta mesa accidental fue una promesa de campaña suya y un acto suyo en enero, que usted sacó esto rapidísimo en enero. Y yo creo que nunca históricamente habíamos tenido como el contacto tan directo y la confianza que tiene hoy la administración, especialmente la Secretaría de Movilidad de Medellín. Y tenemos aquí en esta mesa accidental sentados también a la Secretaría de Educación, y tenemos prácticamente como apertura con todas las secretarías. Esta mañana precisamente el doctor Carlos Marín se comunicó conmigo y nos extendió la invitación directa para que los centros de enseñanza automovilística participemos de manera activa en la Semana de la Seguridad Vial, que yo ya mañana, que tengo reunión con ellos, en una reunión ya de la asociación, les contaré cuáles son los pormenores que él nos solicita para que participemos. Y lo otro, doctor, es que también mañana hacemos el lanzamiento de la campaña Centros de Enseñanza Automovilística de Antioquia Legales, sean legales, por el tema de la legalidad. La semana pasada, infortunadamente, salió una noticia muy triste para el gremio nacional de los centros de enseñanza, que la Superintendencia de Puertos y el Ministerio, pues con la DITRA, es decir, con la policía, adelantó muchas investigaciones en Bogotá, y más de 2.500 licencias de conducción en Colombia van a ser sacadas del sistema porque se hizo el proceso de manera fraudulenta, porque pues se hizo un proceso mal hecho. Entonces, digamos que nosotros hemos venido haciendo unas campañas muy importantes. Y la otra invitación que nos hace el doctor Carlos Marín es que están adelantando el tema de la visión cero. Entonces nos ha solicitado algunas ayudas y ha querido vincularse con nosotros para que nosotros, doctor, pues, y concejal, tengan todos en cuenta y en conocimiento que la administración ya nos ha tenido como en el radar, y digamos que vamos a tener una función distinta a lo que hoy tenemos, y que vamos a empezar a funcionar en la política pública de seguridad vial y educación vial que la ciudad adelanta. Entonces, para que lo sepan todos ustedes, y doctor y concejal, para que usted también lo sepa, sus dos asistentes han estado muy pendientes de preguntarme cómo va el avance también, y yo creería que esto de visión cero y de involucrarnos en la Semana de la Seguridad Vial también está en la agenda, aunque es una agenda netamente educativa y de seguridad vial, porque el otro es un tema técnico y ya de reglamentación. Entonces, digamos que pues yo no considero que necesitemos hacer más mesas técnicas, pero abro que cualquier tipo de información que necesiten, doctor Carlos Marín, y de la Subsecretaría Técnica y también de la Secretaría de Educación, se pueda trabajar, y nosotros estamos prestos. Solamente que haya, concejal, hablar con la Secretaría de Educación el tema que hemos hablado sobre los requerimientos que nos están haciendo para las resoluciones de habilitación, y el tema de que volvamos a hacer instituciones de desarrollo y trabajo humano, para que eso es un tema que tendríamos que hablar directamente con la Secretaría de Educación, que es lo que nos falta. Por lo demás, estamos muy contentos con lo que ha venido haciendo la Secretaría de Movilidad con nosotros, concejal. No, me alegra mucho, y de verdad nuevamente hacerles el reconocimiento a la Secretaría. Y miren, Fabio, que los objetivos, sobre todo en la gestión pública, se consiguen es cuando se suma. Entonces, miren que ya están logrando hacer sinergia con la Secretaría, y la Secretaría está entendiendo que ustedes son unos grandes aliados. O sea, es la manera de multiplicar la Secretaría por cientos en la calle. Y
adicionalmente en el proceso más importante, porque como ustedes hagan la tarea, pues van a quedar los conductores, digamos, siendo responsables en las vías. Eso parte mucho de la labor que ustedes hacen. Ustedes tienen un compromiso fundamental con el país y con la ciudad, y es hacer muy bien la labor. Es no ir a fallar en esos temas de requerimientos, de todo lo que tú acabas de contar, de esas problemáticas de muchas licencias. Ustedes como sector tienen que unirse en estos temas comunes, pero adicionalmente hacer respetar mucho el sector de que las cosas se hagan muy, muy bien hechas. Entonces, yo hago una pregunta, Héctor, yo no sé, de la Secretaría de Educación hoy nos estarán acompañando, a ver si aprovechamos y avanzamos algo con la Secretaría de Educación. Sí, concejal, buenas tardes. Nos encontramos de la Secretaría de Educación, la profesional Claudia Milena López, un asesor del despacho que es Jorge Mario y mi persona Diana Botero Martínez, líder del programa de acreditación. Si nos plantean la duda puntual, pues procedemos a darle respuesta a la inquietud. Vale, Fabio, ¿por qué no preguntar las cosas que estaban pendientes, a ver cómo arranca? Aprovechemos que vamos con buen tiempo para que aprovechemos la Secretaría de Educación en este momento. Pues, concejal, nosotros hayamos dejado condensado eso en las actas, pero ya le voy a decir qué es lo que tenemos entonces. Un saludo para la Secretaría de Educación. Entonces, la respuesta puntual, la pregunta puntual, pues que hemos venido trabajando y lo que queremos es que los centros de enseñanza automovilística se les quitó de Medellín, estamos hablando de Medellín, se les quitó que son instituciones para el desarrollo y trabajo humano. Por alguna razón legal, ustedes en la Secretaría de Educación dicen que nosotros, pues los centros de enseñanza automovilística de Medellín no deberían tener esa condición. Pero Medellín es la única secretaría del país que estaba con ese temita. Y eso es un derecho adquirido que se tiene y que se tuvo por parte de los centros de enseñanza desde la habilitación. Entonces hemos querido que nos den respuesta concreta para ver cómo se puede recuperar por parte de la Secretaría de Educación de Medellín este rango de instituciones para el desarrollo y trabajo humano, porque la resolución o una interpretación jurídica que se hizo por parte de la Secretaría de Medellín, de Educación de Medellín, lo quitó, por decirlo así. Y eso es un tema pues que está como en la espera de respuesta, porque ya lo hemos hablado desde la primera mesa técnica, concejal. Usted sabe que eso fue las dos primeras cosas que hablamos con la Secretaría de Educación. Ok, perfecto. Bueno, primero voy a hacer un contexto y después le doy la palabra a la profesional Claudia Milena López para que nos aclare desde el punto de vista técnico cómo funciona el tema de los centros de enseñanza automovilística. Pero inicialmente, pues el contexto es decirles que el programa Acreditación y Reconocimiento de la Secretaría de Educación es el programa que se encarga de habilitar las instituciones educativas, tanto de educación formal como de educación para el trabajo y el desarrollo humano. A su vez, de registrar los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Para hacer esa verificación o habilitación de instituciones, nosotros tenemos un marco normativo en el cual nos apoyamos, ¿cierto? Y existen adicionalmente, pues no solo normas del sector educación, sino otras normas que también pertenecen a otros sectores que nosotros debemos atender. Sabemos también que nosotros como autoridad administrativa nos regimos por el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, el cual indica que los procedimientos administrativos especiales se rigen también por normas especiales. Entonces, digamos que los centros de enseñanza automovilística tienen unas condiciones especiales de cara a la normatividad del sector transporte y de cara al sector educación. Entonces, ya para resolver la pregunta puntual que nos hacen en esta comisión, yo le voy a dar la palabra a la profesional que incluso pues tiene toda la experiencia en la unidad para que les dé una explicación técnica de cómo hacer esa diferencia. Entonces, Claudia, adelante, te escuchamos. Muy buenas tardes para todos. ¿Me confirma, jefe, si me escuchan bien? Te escuchamos bien, querida.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, el tema es que los centros de enseñanza automovilística son unos establecimientos que se rigen particularmente por normas del sector del tránsito. Las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano se encuentran incluidas, definidas y caracterizadas en el decreto 1075 de 2015. Pero los centros de enseñanza automovilística no hacen parte de esa categoría porque ellos se encuentran definidos desde una norma específica del tránsito, discúlpenme que ya la estoy buscando aquí, que define claramente la naturaleza de los centros de enseñanza automovilísticos como unos centros de enseñanza independientes y con una función muy clara que es la de formar, a conductores e instructores en técnicas de conducción. Es diferente a las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano que tienen como objeto la oferta de programas de formación laboral y la oferta de programas de conocimientos académicos. Entonces, esa es como la primera diferencia técnica que existe entre los dos tipos de instituciones. Los centros de enseñanza automovilística, además, hacen con las secretarías de educación un proceso que la norma, particularmente el decreto 1079, también de 2015, en el que se compiló el decreto 1500 de 2009, dice que se llama constitución. Y posteriormente para su funcionamiento hacen un proceso de habilitación ante el Ministerio de Transporte. Entonces, la concepción jurídica desde las normas de ambos tipos de instituciones es distinta, tienen un objeto diferente y para su funcionamiento tienen que seguir unos procedimientos distintos. No es que desde Medellín se haya hecho la interpretación de que no son instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, al contrario. Hace unos años se hizo desde Medellín la interpretación de que eran instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano y el Ministerio de Educación nos hizo el señalamiento de que no, el tema normativo es claro al señalar su carácter diferente, su objeto diferente y por tanto teníamos que hacer como ese proceso de aclararles a todas las instituciones, a todos los CEAs que ya venían funcionando con nosotros, su carácter y naturaleza de acuerdo al tipo de servicio que prestan. Es tan diferente la naturaleza que, por ejemplo, las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano, para los programas de conocimientos académicos, la intensidad horaria mínima que manejan es de 160 horas, mientras que los centros de enseñanza automovilística manejan cursos desde 42 horas, cursos de formación de conductores. Entonces, la norma es muy clara en relación con la diferencia en la naturaleza de los establecimientos. No sé si ese resumen sea suficiente o les surge alguna duda adicional. Lo que nosotros queremos es que lo que pasa es que somos la única ciudad en Colombia que tenemos ese temita. Entonces yo sí pido, concejal. ¿Por qué no? A ver, venga, sí, ¿por qué no hacemos una cosa? Pues porque si ustedes me dicen que eso está ocurriendo en otras ciudades del país, ¿por qué no nos ayudan a conseguir de la normatividad, por ejemplo, de Cali, de Bogotá y de Barranquilla? Y si es necesario para la próxima sesión, traemos funcionarios del Ministerio de Educación y del Ministerio del Transporte y del Trabajo si es necesario. Concejal, a ver si encontramos el camino. O sea, lo que pasa es que las otras secretarías a nivel nacional no se han pronunciado de la misma manera que se ha pronunciado la Secretaría de Educación en este caso. Pero yo me voy a encargar de eso. Fabio, se te fue el audio. Prende el micrófono. Aló. ¿Ya me escuchan? Sí. Y el otro tema que nosotros queríamos hablar con la Secretaría de Educación es que la Secretaría de Educación de Medellín está exigiendo licencia de construcción con destinación de institución educativa, la cual, pues, tiene unas connotaciones que no concuerdan con el decreto 1500 y la resolución 3245 del 2009 del Ministerio de Transporte. Es decir, nos exigen, si en Medellín se quiere habilitar y los que están habilitados hoy, la Secretaría de Educación está haciendo unas solicitudes
muy drásticas, como si nosotros fuéramos a hacer, no sé, pues una universidad o algo así. Entonces, esa revisión quedó también pendiente, que la funcionaria que estuvo en las 2 primeras mesas accidentales nos había quedado a dar respuesta. Y mire, la respuesta que dio la funcionaria ahorita, pues concuerda, es decir, no estamos diciendo que no está bien. Lo que queremos es que desde el punto de vista lo podamos revisar y mirar, porque pues yo voy a solicitarle precisamente al gremio nacional, porque el gremio nacional ha venido también trabajando en Medellín, porque esto es algo que hace mucho tiempo se quiso trabajar aquí en Medellín, tener contacto con la Secretaría de Educación, y voy a mirar a ver cómo podemos tener referencias para que se les pueda devolver como ese carácter de institución para el desarrollo y trabajo humano a las escuelas de conducción Bueno, de Medellín, porque si usted pregunta, por ejemplo, porque si usted pregunta, concejal, discúlpeme, aquí ninguna secretaría, ni la de Envigado, ni la de Sabaneta, ni la de Itagüí, le ha quitado ese carácter a los centros de enseñanza. Fabio, vamos a hacer lo siguiente, porque yo también estoy seguro que la doctora Alexandra y la Secretaría de Educación deben tener la misma actitud de la Secretaría de Movilidad de apertura a solucionar temas y trabas institucionales que pueden estar dándose en este momento. Yo propongo que también hagamos una subcomisión de trabajo operativo como la que se hizo en movilidad, donde allá en la Secretaría de Educación se pueda trabajar de manera articulada y se pueda hacer un análisis mayor y a profundidad, a ver si de pronto encontramos en la apertura digamos, el argumento que le permita pensar como lo están haciendo el resto de las secretarías de educación del país. Entonces, yo propongo eso, pues obviamente lo que nos permite eso es avanzar para no tener lo que hacer en este marco, o sea, que este marco de la Comisión Accidental sea como para que sea una reunión muy ejecutiva donde entreguemos los resultados de la subcomisión, pero donde operativamente puedan hacer unas jornadas allá en la misma secretaría. Mario, te pediría el favor de que se puedan hacer como lo logramos hacer en movilidad, donde se encontró la posibilidad de las soluciones. Concejal, como las buenas tardes al concejal, a todos los invitados. Concejal, claro que sí. Nosotros en principio entonces vamos a adelantar un proceso con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Educación para que desde allí nos emitan un concepto en el sentido que el compañero Fabio, que nos acompaña en la comisión, lo está pidiendo. Y segundo, bueno, concejal, estamos aquí entonces abiertos para adelantar una reunión con los delegados de estos centros de enseñanza para poder estudiar pertinentemente las solicitudes que cada uno requiera. Listo. Mario, excelente. Yo te agradezco esa actitud y para que seamos ejecutivos de una vez, venga, dejemos la agenda. ¿Cuándo creen ustedes que Fabio se adecua? Pues, concejal, cuando usted lo merite, yo creería que es mejor en horas de la tarde, en el sentido tipo 2 de la tarde, ya que en mañana usted sabe que comenzamos comisiones en el Consejo y estaremos allí, y es con el objetivo de que pues yo pueda acompañarlos allí desde el despacho. Pero Mario, vea, así sea que sea la otra semana, regáleme una agendita que usted los pueda recibir y ellos se acomodan. Conce, hola. Soy Mafe. Conce, o si cuadro con Jorge y ya yo le confirmo a don Fabio, ¿le parece? Me parece, no hay problema. Bueno, señor, yo ya hablo con Jorge Mario entonces. Muchas gracias. Bueno, listo. Entonces yo creo que es mejor así para que se pueda hacer esa reunión operativa y que se trabajen todos esos puntos, esas dudas y analicen, lleven referencia a otras ciudades, del gobierno nacional, a ver si encontramos la alternativa. Sí. Concejal, si me lo permite un segundo, yo te agradecería y yo cuadro con Mafe entonces el tema para agendar para la próxima semana, que invitáramos a la Secretaría, a Planeación Municipal, en el sentido que son desde allí donde se estudian las licencias de construcción y es desde allí donde se surgen pues las dudas que los CEAs tienen, surgen en esta sesión. Para que invitemos a Planeación Municipal también, ¿le parece? Parece, ojalá estén todas las personas que toman las decisiones para poder avanzar. Lo importante es que seamos ejecutivos y avancemos. Listo. Entonces, si quieren, hagamos una cosa.
citemos la comisión por ahí para la primera semana de noviembre, pues para que mire, de pronto ojalá podamos ya tener ahí el decreto de la Secretaría de Movilidad y hagamos evaluación de cómo se ha avanzado con esta subcomisión que vamos a abrir con la Secretaría de Educación, ¿les parece? Listo, concejal, va para eso. Concejal, buenas Sí. tardes. Pedro. Concejal, me gustaría hacerle de pronto una preguntita a la Secretaría de Educación la Secretaría de Educación menciona que hay unas normas especiales y que los centros de enseñanza son independientes, pero entonces en ese análisis la Secretaría de Educación nos considera a nosotros educación, o sea, ¿somos unas entidades educativas o somos entonces unas entidades exclusivamente de tránsito? Si quieren, les doy una respuesta desde la norma, porque es que la norma es clara al definirlos. El artículo 12 de la ley 769 los define como establecimientos docentes de naturaleza privada, pero también dice que tienen como actividad permanente la instrucción de personas que aspiran a obtener el certificado de capacitación en conducción o instructores en conducción. O sea, precisamente es el carácter especial, que son unos establecimientos de educación, pero con un objeto o con un fin muy puntual, muy preciso, que está definido desde la norma. Ok, perfecto. Entonces el punto es que sí somos educación. Esa es como la pregunta mía concreta. Claro, sí, así los define la propia ley. No, y que además estamos habilitados por la Secretaría de Educación y el Ministerio. Entonces, digamos que me parece muy pertinente, Pedro, y discúlpeme para que redondeemos el tema. Es decir, les agradezco, concejal, que se levante la mesa técnica con la Secretaría de Educación porque es un acercamiento demasiado importante. Estoy abierto para que nos digan más o menos cuál sería las fechas y yo conformar el grupo de trabajo para poder acercarnos, ya que no iríamos no máximo 3-4 personas de la asociación. Y muchas gracias de verdad porque pues hoy en esta mesa accidental vamos a definir una mesa de trabajo con ustedes de manera directa para que conversemos estos temitas que son absolutamente importantes para nosotros. Fabio, sí, pero me parece muy importante el punto de ser educación porque el doctor Cadena también con la ayuda pues que nos está dando y entendiendo todas las necesidades que nosotros tenemos, también vemos que próximamente puede salir ya el decreto que va a reglamentar de nuevo el pico y placa, ¿cierto? Entonces, en el decreto actual, que es el 111 del 2020, hay un artículo 6º que exime a los vehículos que son de educación para transportar a sus estudiantes. Entonces, el doctor Cadena menciona que se tiene que tener técnico, pero también hay un tema jurídico de por medio muy fuerte. Entonces, respetuosamente, pues yo sí le quiero solicitar como a la mesa de accidental que por favor nos tengan en cuenta, tener en cuenta que estamos próximos a un tema ya de pico y placa nuevamente pues en la ciudad de Medellín. Entonces, con la aclaración que nos da la Secretaría de Educación, que nosotros realmente somos educación, se puede tener en cuenta que según el artículo 6º podemos estar exentos porque nosotros debemos transportar a nuestros estudiantes que son y se transportan en nuestros vehículos de enseñanza. Entonces es como un punto que me gustaría como traerlo aquí a la mesa de trabajo. Pedro, esa noción que usted nos trae, en la primera mesa le entregamos ese documento que incluso usted nos ayudó a hacer y ese es uno de los considerandos muy importantes que se tuvo en cuenta para que revisaran el decreto y fuéramos exentos. Incluso lo revisaron ellos allá de manera técnica. Creo que tuvieron contacto porque en esa reunión estuvieron 2 personas de la Secretaría de Educación y verificaron ese artículo 6 que usted mencionó ahí. Y es muy importante que usted lo está recalcando aquí, Pedro. Gracias, hermano. Fabio, gracias. Listo, no, Pedro tiene toda la razón, es muy importante tener eso en cuenta. Bueno, entonces, ya agotando, digamos, el orden del día, quedamos entonces para que concluyamos. Vamos a esperar a que la Secretaría de Movilidad pueda terminar, digamos, su tema técnico y jurídico, pues ojalá pueda ser antes de finalizar el mes, y nos reuniríamos la primera semana de noviembre para que analicemos el decreto y hagamos una evaluación de cómo va la subcomisión con la Secretaría de Educación, que también tienen una excelente disposición y son muy colaboradores. Y si encuentran, digamos, la manera, muy seguramente nos van a apoyar también en ese tema en el sector. La doctora Alexandra es muy colaboradora. Bueno, entonces yo les doy las gracias y esperamos pues vernos la primera semana de noviembre, ¿les parece?
Sí, señor. Buenas tardes. Listo, entonces muchísimas gracias a todos. Héctor, muchas gracias por apoyarnos desde el Consejo, a todos los miembros de la Administración del área metropolitana y a todos los amigos de las escuelas de conducción, muchas gracias. Yo aquí en programada radio. Concejal, muchas gracias a usted. Le recuerdo a todos los asistentes de la Comisión Accidental que en el chat nos colaboren y nos pongan el nombre completo, el correo electrónico y la entidad a la cual pertenecen para llenar el registro de asistencia y para que muy importante lo asientemos en el acto. Muy importante, muchas gracias. Que vaya muy bien. Perfecto, entonces, doctor Sebastián, siendo las 2:48 de la tarde, el 7 de octubre de 2020, damos por terminado la comisión accidental. Mil gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Que esté bien, concejal. Gracias. Y son instituciones de educación, pero con objetivo especial. Buenas tardes. Clases de conducción para usar. Pero es con la clase, con el curso. Pues está